Lucas 2, del 21 al 34, vamos a tocar unas cositas muy importantes en este pasaje. Regularmente en Epifanía tocamos la visita de los magos y en cierta medida vamos a hablar de esa visita de los magos. Pero lo que nos interesa es ver la insistencia del anuncio en el Nuevo Testamento, en el principio del Nuevo Testamento, en el principio de la vida de Jesús, de que el mensaje que estaba llegando al mundo y a los hombres no era únicamente para Israel, no era únicamente para aquellos que tradicionalmente se creían el pueblo de Dios, pero que en vida estaban negando su herencia. Por eso Dios mandó a Juan el Bautista a llamarlos a arrepentimiento, y Jesús también se levantó con un mensaje de arrepentimiento. En ese sentido, para que Jesús fuera el Mesías, no solamente él tenía que cumplir toda la ley, sino que todos aquellos que lo rodeaban, lo estaban criando y en los cuales la Biblia dice que él se sujetaba, también tenían que cumplir todos los ritos de la ley para que el niño creciera según las pautas establecidas por Dios. Ahora, muchas veces, hermanos, no entendemos que los procesos de la ley de Moisés, en cierta medida, algunas veces eran difíciles. Pero los padres de Jesús eran personas muy devotas a la ley, que amaban profundamente a Dios y que estaban dispuestos a seguir las pautas que Dios había establecido. No importa que el que tuvieran en los brazos, o como decía C.S. Lewis, en el mundo hubo un pesebre donde había un niño y ese niño era más grande que el mundo. No importa que ellos entendieran o no entendieran la especialidad de Jesús, ellos tenían que obedecer. En los conceptos de Dios de vida no hay atajos. Oye, hermano, nunca ha habido atajos. Dios ha establecido unas reglas y los seres humanos están para cumplirlas. Los padres de Jesús lo tenían claro y nosotros tenemos que tenerlo claro. En nuestra vida no van a haber atajos. Nosotros tomaremos atajos, pero a la larga y a la postre esos atajos nos demostrarán que no debimos tomarlos. Los padres de Jesús lo tenían claro. Aunque tuvieran en sus brazos al Creador de ellos mismos. Oramos. Te damos gracias, Señor Dios bueno, por tus maravillas, porque nos permite, según tu misericordia, exponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Llega al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo en tu palabra, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Hay 2 obediencias aquí, 2 pasos de obediencia inmediatos. Número 1, le ponen el nombre que dijo el ángel. El ángel dijo que le pusieran el nombre de Jesús. Y no había ningún cuestionamiento para eso. No es cuando tenemos un hijo, ¿verdad? Y empezamos a buscar un nombre. Y algunas veces, pues para que todo el mundo esté feliz, combinamos 3 nombres, la de la abuela, del abuelo, el otro, y hacemos un cambalache ahí, y los maestros empiezan a marearse con el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? No voy a decir ninguno porque no quiero problemas. Y maestro, ¿cómo es? Okay.
No tienes un seudónimo, algo ahí pequeñito, ¿verdad? No hay cuestionamiento. Pero la segunda obediencia es la circuncisión. Jesucristo recibe la señal del pacto, del antiguo pacto, obedeciendo la ley, porque Gálatas 4:4 dice que el Señor había nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y por lo tanto, la obediencia de Jesús a la ley, en este caso, gracias a sus padres, venía desde el propio nacimiento. 2 pasos de obediencia que van llevando a la familia de Jesús a caminar según lo que Dios ha dictado en referente al Mesías. El versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. La ley establecía que la mujer, después que daba a luz, tenía que esperar 40 días para tener relaciones sexuales y al final de los 40 días ir al templo a una ceremonia de purificación. José, como estaba relacionado con ella, también entraba en ese proceso de purificación. Algunos comentaristas dicen que no necesariamente, pero otros sí lo dicen. Pero lo interesante es que también Jesús entraba, todo niño entraba en ese proceso de purificación. Y es interesante porque aquel que no tiene pecado, escuche bien, aquel que no tiene pecado entra en los procesos de la ley de Dios y obedecer la ley de Dios como los padres lo hacen, sabiendo los padres que Jesús era un ser especial. Tenemos que obedecer. Siempre tenemos que obedecer, hermano. Cuando cuestionamos los mandatos de Dios, porque creamos un mundo en nuestra mente que posiblemente es mejor de lo que Dios nos dice, estamos desobedeciendo. Posiblemente usted se cree más inteligente que Dios, pero no lo es. Usted se cree que esto es mejor, pero eso no es así. Eso no es así. Por eso cuando Jesús se presenta a Juan el Bautista en su bautismo, que dijo Juan el Bautista: pero ¿cómo que yo te voy a bautizar? Yo debo ser bautizado por ti. Y Cristo dice: es necesario que cumplamos toda la ley. Y Jesús lo sabía. Y Jesús estaba claro. El versículo 24 nos dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces lo interesante, estaba estudiando este pasaje, porque nos presenta regularmente cuando eran 2 tórtolas o 2 palominos, es que no había dinero para comprar un cordero. Y la ley de Moisés permitía comprar 2 palominos o 2 tórtolas aquellos que no tenían la capacidad económica para comprar un cordero. Porque la ley de Dios, escuche bien, la ley de Dios siempre es práctica. Yo le enseño a mis estudiantes del seminario que la ley de Dios es práctica. Dios es práctico. Dios no le va a exigir a usted nada más de lo que la Escritura establece según su ley y nada impráctico. ¿Oyó? Por eso que cuando usted oye de sacrificios de personas, ¿verdad?, que van de rodillas ante una imagen y llegan ensangrentados, nada de eso es práctico. Ya Cristo derramó la sangre por nosotros. Usted no tiene que derramar ninguna sangre para su salvación porque Jesús lo hizo por nosotros. No hay nada práctico en eso. No hay nada bíblico. Va contrario a la revelación bíblica y al suplido de Dios para salvación para su pueblo. Pero no necesariamente era que los padres de Jesús eran gente extremadamente pobre. José era carpintero y era un oficio muy necesario en el siglo I, ¿oyó? Muy necesario en el siglo I, lo que sería hoy un ebanista. Y en ese sentido, pues ingresos debe haber tenido. Recuerden, ellos estaban en Belén y bajaron de Belén.
Algún trabajo José debe haber conseguido, pero no remunerado al nivel de poder comprar un cordero, pero sí remunerado para poder existir su familia. Y ellos, por cumplir la ley, invierten en estos palominos. Ahora, ¿qué pasa? Escuchen, Lucas introduce un nuevo personaje en el relato. Después de todas estas obediencias, el versículo 25 dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre bendecido por el Espíritu Santo y estaba recibiendo revelaciones especiales de parte de Dios. Esas revelaciones, lo más seguro, empezaron a ocurrir después que se abre el canon del Nuevo Testamento, con la visita del ángel a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí se abre el canon del Nuevo Testamento nuevamente, y lo más seguro, Simeón era un hombre que amaba profundamente a Israel y quería ver su redención, y se dolía de lo que estaba ocurriendo en Israel, dominado por una potencia extranjera, pero al mismo tiempo su sistema religioso totalmente corrupto y lleno de criminales. Así que Simeón solamente depositó su fe, escuche bien, depositó su fe en el Mesías prometido. Ahí entramos en algo muy importante. Las situaciones de la vida, hermano, pueden tornarse muy crudas. Y en el horizonte observar solamente oscuridad. Y nosotros, como creyentes, tenemos que afirmar nuestra fe en los actos de Dios en el pasado, en el cual nunca nos abandona. Sabiendo, escuche, por eso le hice la introducción de la obediencia, sabiendo que si usted mira su vida y lo observa, y a pesar de su pecado, usted está en un énfasis continuo en su vida de obedecer la ley de Dios. Y Dios conoce su corazón. Y Simeón veía el panorama de Israel y lo veía en negritud, difícil. Y solamente su esperanza estaba puesta en que el Mesías hiciera aparición. ¿Sabe, hermano? Nuestra falta de fe viene porque miramos mucho las circunstancias. ¿Oyó? Miramos mucho las circunstancias. Yo sé que usted y yo nos buscamos problemas. Ese problema te lo buscaste tú. ¿A usted nunca le han dicho eso? Si un amigo le dijo eso, ese es su amigo. Si usted tiene otro amigo y le dice, olvídate, salga como salga, ese no es su amigo. Ese quiere ser su cómplice. Y la complicidad solamente se da entre criminales. ¿Oyó? ¿Y cómo se resuelven los problemas en que usted se mete o se introduce, hermano? Aceptando su culpabilidad, aceptando que cometió un error y asumiendo las consecuencias de su error. Así que se resuelven los problemas, no huyendo, no mintiendo, no buscando cómo arreglar el problema para que usted salga bien, no culpando a otros, el complejo de Adán y de Eva, culpando a otros, no, asumiendo su responsabilidad. Pero puede ser que el problema haya llegado a su vida y usted no es culpable. Estamos en un mundo de pecado y el mundo odia a los creyentes y odian a Dios y construyen la existencia, su existencia basada en el pecado. Usted tiene que mirar hacia atrás. Esa es la fortaleza de nuestra fe. Mirar hacia atrás los hechos de Dios y derramar su alma delante del Señor. Decir, Señor, yo he sido obediente en todo lo posible. Ayúdame en esta situación. ¿Sabe? Los israelitas, cuando se enfrentaron al Mar Rojo, los israelitas, como siempre le he dicho a ustedes, eran gente difícil, terriblemente difícil. ¿Oyó? Duros de servir, dicen los profetas. Y habían sido sacados, escuche, con mano fuerte, fuera de Egipto, el imperio más grande en ese momento, destruyendo a sus dioses y haciendo milagros y portentos increíbles, y Dios los libera de la esclavitud. Pero se encuentran frente a un mar, como si Dios no fuera dueño del mar,
como si Dios no fuera dueño de nuestras vidas, como si Dios no fuera dueño de nuestros hijos, como si Dios no fuera dueño de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestra existencia. Y querían apedrear a Moisés. Qué muchacho tremendo. Y Moisés, que era un hombre manso, yo medito mucho en Moisés, oye hermano, el más grande profeta, Juan el Bautista fue el que lo superó. Pero Moisés era una cosa increíble. Moisés era un hombre manso de verdad. Porque yo, si hubiera estado allí frente, me vienen a apedrear, yo le pido, Señor, abre el mar y ahógalos y dame otro pueblo, porque esta gente no escucha. Gracias a Dios que yo no estaba allí. Por eso Dios no me escogió como Moisés en ese tiempo. Moisés era un hombre increíble, increíble. Y le dijo al pueblo, vean la salvación del Señor. Sabiendo lo que Dios había hecho en el pasado en Egipto. Simeón veía la terrible ambiente, como nosotros podemos ver en nuestros tiempos, las increíbles cosas que ocurren alrededor de nosotros. Y puso su esperanza en la promesa de Dios, puso su esperanza en las profecías y en el concepto claro que tenemos que tener, que Dios nunca miente. A este hombre, dice el versículo 26, se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda, hermano! Estar seguro que moriría en paz en relación al cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros oramos por nuestros hijos, para que el Señor los salve si no conocen al Señor. Para que cuando nosotros partamos de esta tierra, partamos en paz sabiendo que hemos entregado el tesoro, la perla de gran precio a nuestros hijos. Ahora el versículo 27, que es interesante, nos habla, hermano, de los planes de Dios, de la providencia de Dios, de cómo Dios acomoda las cosas. Yo sé que algunas veces nosotros queremos acomodar las cosas. Oye, es como, pregúntele un día a Joel, cuando él volvió al conservatorio de música, cómo Dios acomoda las cosas. Porque el Dios es el que manda. Los hombres se creen en puestos que son los que mandan. Aquí manda el Señor. Oiga, el versículo 27 dice, mire cómo dice, y movido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu de Dios posa en su corazón y pone deseo en el corazón de él que vaya al templo. Dios controla nuestras emociones. Dios controla nuestros pensamientos. Nada va a frustrar el plan de Dios. No hay ser humano que pueda frustrar el plan de Dios. Oiga, y es movido por el Espíritu al templo para coincidir, si podemos usar ese término, con los padres de Jesús. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, siguiendo la obediencia, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Entonces, ese fenómeno de entrega del niño a Simeón, tenemos que imaginarlo, suponer. Lo más seguro, porque aparentemente Simeón era un laico, no era un sacerdote, era un laico, era un hombre entregado a Dios, que iba al templo, y movido por el Espíritu va al templo, pero también movido por el Espíritu va hacia esos padres y le pide al niño. Y entonces estamos en una época donde los ancianos, escuche bien, son respetados, donde los ancianos son reverenciados, donde la adultez es señalada para respeto. Vivimos tiempos muy difíciles, oye hermano, muy duros. Entonces yo me imagino que Simeón le dice a los padres, ¿puedo ver al niño? Me gustaría cargar al niño. Por cierto, eso usted no lo haga hoy. Oye, un consejito. Conoce a algún extraño y le pide al niño, no le entrega al niño. Fíjese de eso. Oiga, escuche. Inmediatamente que lo toma, el Espíritu de Dios lo toma. Y empieza a profetizar. Dice, versículo 29. Ahora, Señor,
despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Señor, ya puedo partir de esta tierra, según te pedí y tú me has dicho. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Jesús no era un simple profeta. Jesús no era un simple maestro. Era la porción de Dios, la alternativa de Dios, el regalo de Dios para salvación. ¿Y qué significaba salvación, hermano? ¿Salvarnos de qué? Los seres humanos están bajo condenación, dice la Biblia. Y el único camino de salvación es Jesucristo. Mire, como dije, no uno de los caminos de salvación, el único camino de salvación. El Dios que se hizo hombre, como vimos en el credo de Calcedonia. Dios hombre para morir por su pueblo. Versículo 31. La cual, esa salvación, has preparado en presencia de todos los pueblos. Es un mensaje que iba a llegar a todos los pueblos, que se iba a llevar en presencia de todos los pueblos. Entonces yo quiero que usted medite. Yo quiero que usted medite en lo siguiente, hermano. Mire qué sencillo es esto, bien sencillo. Nosotros tenemos 5,000 copias del Nuevo Testamento, entre pasajes cortos, libros completos. Es el documento antiguo con mayores copias en la historia, ¿oyó? Del mundo occidental. De la Ilíada creo que tenemos 10 copias. De la República de Platón, 7 copias. Y las 10 copias y las 7 copias no fueron allá al ladito. 1000 años, 700 años. En el Nuevo Testamento tenemos 5,000 copias, escuche. Y las más cercanas, ellos escribieron a los 30 o 40 años después que Cristo parte. Algunos creen más cercanos. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es el documento mayor respaldado en el mundo occidental con mayores copias. Entonces, mire lo que dice esta profecía, que se dice en el siglo I. Medite conmigo, hermano. Esta salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, anuncia que el mensaje de ese niño, que el mensaje de salvación de ese niño iba a llegar a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Usted sabe en cuántas religiones se divide el mundo y se han dicho mensajes parecidos? Y religiones que usted no sabe ni que existen. Y le han dicho, este mensaje llegará al mundo. Y pasan siglos y la religión hasta desaparece del planeta Tierra. Pero cuando hablamos de Jesús, la profecía decía, allí, en el templo de Jerusalén, nadie conocía a Jesús, era un niño como cualquier otro para todos. La profecía dice que posteriormente, siglos después, el mensaje de salvación que traía ese niño y la promesa de salvación que está esgrimida allí por Simeón, se cumpliría, como decía Cristo en la parábola de la semilla de mostaza, como el gran árbol que cubriría el mundo. ¿Y qué hemos visto, hermano? Nosotros tenemos el beneficio de 2000 años hacia atrás. Nosotros podemos hablar. ¿Qué hemos visto? El cristianismo conquistó a Roma. Roma que lo perseguía y lo asesinaba. El cristianismo fue paciente y vio la caída de la Unión Soviética y vio la caída también de los nacionalsocialistas en Alemania, perseguidores del cristianismo. El cristianismo sigue avanzando y lo más grande es que si yo sigo contando aquí, no me da el tiempo. Porque el documento que nosotros tenemos, que es la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más vendido todos los años. Los otros días, viene que interesante, los otros días estaban hablando de los 15 títulos más vendidos en el 2023. Y había una aclaración. La Biblia no está incluida porque eso no hay forma de superar. Así decía. La Biblia la vamos a excluir porque la Biblia, el libro más traducido, más vendido, más expuesto,
El apóstol Pablo es el hombre más traducido en la historia de la humanidad. ¿Y usted sabe todo lo que habla de eso? De Jesús. De Jesús. De la salvación que vio Simeón. De Jesús. Hemos visto el cumplimiento de la profecía. ¿Sabe? Cuando se inventó la imprenta por Gutenberg, el primer libro que imprimió fue la Biblia. La Biblia de Gutenberg. Y si usted encuentra uno, que lo dudo, pero si la encuentra, me la regala, creo que está en 3 millones. Y así, yo lo voy a amar mucho a usted, hermano. Oiga, siendo la primera, ¿sabe que la Biblia fue el primer libro que llegó al espacio, a la luna? Y todo eso anunciando por todos lados la salvación del niño. Por lo tanto, frente a nosotros tenemos el cumplimiento de la profecía. Y los seres humanos siguen tercos, siguen duros. Le dan la espalda a Dios, no importando la profecía que hayan cumplido. ¿Por qué? Porque sus corazones son enemigos de Dios. Y si el Espíritu de Dios no cambia sus vidas, no vendrán a los pies de Jesús. Pero hay algo que me emociona mucho, el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Revelación. Epifanía. Vamos a cambiar esa palabra. Luz para epifanía a los gentiles. Para que Israel se rinda a los pies de Jesús. Es el anuncio patente del cumplimiento profético basado en Abraham, que Dios iba a bendecir a todas las naciones. Pero esa bendición de todas las naciones iba a ser a través de ¿qué? De Jesús. Del mensaje de salvación. Por eso nosotros estamos aquí. Nosotros que somos gentiles. Estamos aquí porque el mensaje del Evangelio ha llegado a nosotros por la promesa de Dios. Elizabeth está por ahí. Y Elizabeth, que es judía, de sangre, también creyó en Jesús. Es una judía inteligente. Añadimos, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban pasmados. Simeón pidió nada más para bendecir al niño y Dios le da la profecía y ellos se quedan estupefactos. Las maravillas continúan en la vida de José y María en relación a Jesús y todavía no habían recibido la visita de los reyes, de los magos de Oriente. Añade, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Por qué? Porque Israel, dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Israel odió a Jesús. Israel maltrató a Jesús. No solamente físicamente, no solamente fue cómplice de su asesinato, sino verbalmente. Llamaban a Jesús bastardo, se burlaban de él, querían pisotearlo y el maestro firme, claro, diáfano, único, le enseñaba la palabra y ellos rechazaban continuamente la palabra. Por eso se cumple la profecía de Simeón. Otros lo recibían, pero para otros era tropezadero. Añade, y quiero añadir este último versículo. Y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así como el corazón de María iba a ser traspasado en ver a su hijo amado en la cruz muriendo como un criminal, así muchos entenderán por la cruz que Jesús es el camino de salvación y la revelación a los gentiles. Los gentiles no tienen otra revelación que no sea Jesús. Y todo aquel que rechaza a Jesús por otro fundador de religión que está muerto,
porque ese es el otro problema que tenemos con los otros fundadores de religión. Están muertos. ¿Sabe? Yo tuve un grupo, yo se lo había dicho anteriormente, pero como cabe aquí, lo van a oír de nuevo. Tuve un grupo en el seminario, estábamos tomando una clase de teología, y ellos querían ir al área del templo de los mitas, en Atorrey. Y yo le dije, bueno, vamos, pero yo no me pienso bajar. No quiero que malinterpreten nuestra visita. Pero yo tenía otro propósito con esa visita. Y fuimos en un carro, el carro estaba lleno, yo silencio, no quiero desórdenes. Y vimos un lugar hermoso allí en la calle Duarte, ¿oyó? Negocios y todo. Pero lo más interesante de todo, escuche, ahí sí me paré al frente. Le dije, ahí está enterrada Mita. Mire el mausoleo, le dije. La que decía que era el Espíritu Santo está muerta. Porque aquel que no puede dar salvación, no puede dar vida. Y el que no puede dar vida, está muerto. Jesús, revelación a los gentiles, es el camino, la verdad y la vida. Si quieres vida, tienes que abrazar a Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.